Bueno, muchísimas gracias por estas presentaciones y esta introducción al contexto de Colombia y de los sistemas silvopastoriles en concreto. Creo que hay muchos avances desde la última vez que estuvimos discutiendo estos temas con Juan David y con Felipe también. Hay muchos procesos también en camino que se van dando y entonces seguramente habrá resultados muy avanzados a esperar, digamos, en los próximos meses. Pero ahora para darle un poco una evidencia de lo que está pasando a nivel de región y de qué tan importantes son estos sistemas, no solamente para vuestro país, sino más bien para toda la región de Latinoamérica, le quería presentar algunas de las conclusiones, digamos, a las que llegamos después del trabajo que hicimos anteriormente sobre sistemas silvopastoriles. Entonces, a ver, sí. Para darle una idea de qué tan relevantes son, también hablando relativamente a las emisiones, sabemos que la región Latinoamérica tiene una fuerte componente de sus emisiones debido al cambio de uso de la tierra, como vemos es casi el 50%, y una quinta parte debido a agricultura. Ganadería dentro de estas emisiones cuenta por el 25%, que significa que son casi 2 gigatoneladas de CO2, cuando a nivel global hablamos de 7,5, entonces estamos hablando de casi una tercera parte. Entonces podemos ver qué tan relevante sea ganadería en Latinoamérica, no solamente como sector económico, sino definitivamente bajo un enfoque de cambio climático con respecto a las emisiones del sector. También vemos que el sector ganadero representa el 5% de lo que es el PBI regional. Em, lo que digamos, característica del sector son unos cambios en sus trayectorias y definitivamente en sus emisiones debido a, por ejemplo, un aumento sustancial de lo que ha sido la demanda en carne y en leche a nivel regional, lo que ha impulsado a una expansión de la frontera agropecuaria con una fuerte conversión de bosques en nuevas tierras de producción. Como nos decía antes Juan David, ha sido una realidad que también se ha visto en Colombia y definitivamente deforestación y sector ganadero son dos sectores que están bien vinculados. Al convertir estos bosques en tierras agrícolas hemos asistido a fuertes emisiones en temas de hay y asociados a esto y afuera, digamos, de la perspectiva de cambio climático, hemos asistido también a fuertes consecuencias como la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de recursos acuíferos, degradación de suelos, fragmentación de paisajes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es que si bien ganadería es importante a nivel económico, también hay que ser conscientes de los impactos que esto lleva a nivel medioambiental. Em, Tenemos que considerar estos hechos en relación también a las proyecciones que hay futuras, que ven que habrá un incremento del previsto, digamos, medio previsto a nivel global del 23%, pero para la región del 32% al 2050, con lo cual se hacen evidentes las necesidades de manejar sosteniblemente el sector y por sostenible no incluimos solo medioambiental, sino económico, entonces tenemos que encontrar la manera de responder a esta necesidad y a esta proyección de incremento frente también a lo que son los impactos medioambientales del sector. Lo que los países a nivel regional ya se han dado cuenta de la necesidad de hacer este cambio y esta transformación en la forma de manejar y proyectarse, digamos, a futuro para el sector y por lo cual han estado ya tomando unas iniciativas que son las que se ven en colores y han estado tomando acciones, por ejemplo, como están tratando de reducir la área que se destina a la ganadería, ampliando la que son coberturas boscosas, como en el caso de Costa Rica, o han estado también tratando de gestionar las tierras que tengan componente agrícola animal, reduciendo la necesidad de aplicación de insumos y aumentando los niveles de productividad, reduciendo la huella de carbono. Una de estas maneras, podemos decir, ay, disculpen, ahora no me está funcionando ahora.
Una de estas maneras, en la lámina siguiente, son los sistemas silvopastoriles, que son percibidos como una de las estrategias a disposición de los países para mitigar en el sector de uso de suelo y cambio de uso del suelo, que no es el caso de Colombia, que ya cuenta con AFOLU, pero digamos por lo que es el componente basado en uso de suelo de este sistema y de hecho de las emisiones reportadas en el inventario, los sistemas silvopastoriles han sido indicados como una de las posibles estrategias de mitigación. Y la razón es porque básicamente permiten integrar contemporáneamente o tanto en el espacio como en el tiempo diferentes componentes que van desde el componente animal al componente suelo y herbáceo arbustivo hasta el componente arbóreo. Todo esto en la misma unidad de gestión productiva. Entonces tenemos la posibilidad de tener emisiones debidas a animales, pero al mismo tiempo, digamos, parcialmente o potencialmente totalmente mitigadas por lo que son componentes arbustivos y arbóreos. La distribución, digamos, o la clasificación de estos sistemas silvopastoriles está basada en el tipo de arreglo que estos tienen, que pueden ser arreglos temporales y espaciales, en el sentido que podemos tener diferentes formas de arreglo en el espacio de esta parcela productiva, pero también lo podemos tener a nivel temporal, en el sentido que el animal puede permanecer en una parcela en la cual no haya una cobertura, digamos, arbustiva, por ejemplo, pero el componente arbustivo y arbóreo y el beneficio de estos es aportado de la parcela lateral. Entonces estamos hablando de sistemas silvopastoriles de una forma muy amplia, con una amplia opción, un amplio abanico de opciones, que es lo que complica normalmente la capacidad, digamos, de los países de luego reportar para estos sistemas, porque es difícil identificar estos sistemas en los paisajes productivos. Para regresar, disculpen, me perdí un poco en el discurso, pero para regresar a esta lámina, los sistemas silvopastoriles tienen un potencial de almacenamiento de carbonio mayor a lo que son los pastizales simples por integrar el componente arbustivo y arbóreos. Y le reporto aquí abajo unos datos de unos estudios que justamente indican cuál es este potencial anual en carbono y en el suelo, también en el suelo. Esto tal vez responda un poco a la pregunta que nos hizo el compañero de Ecuador anteriormente. Además de este potencial de por sí del sistema silvopastoril, los sistemas silvopastoriles también permiten reducir la presión en lo que son los bosques por justamente permitir una productividad mayor a un pastizal simple, entonces reduciendo la necesidad de expandir estas zonas agrícolas en lo que es bosque. Entonces tenemos un doble beneficio que además del beneficio, digamos, de la parcela, nos da también el beneficio de reducir lo que podría ser deforestación por ampliación de pastos. Además, un estudio de Mirgueito y Durango, dos estudios, disculpen, nos indican también que hablando desde la perspectiva de huella de carbono, vemos que el impacto, digamos, de estos sistemas productivos por unidad de producto es inferior a lo que es un sistema de ganadería tradicional. Entonces, a nivel regional hay 6 puntos que son de particular relevancia. Es que el 80% de los países en desarrollo que, digamos, tienen metas de contribuciones nacionalmente determinadas, están pensando en convertir el 25% del área deforestada en sistemas agroforestales. Por sistema agroforestal estoy utilizando un término amplio que incluye también los sistemas silvopastoriles y vemos justamente cómo el potencial de estos sistemas es ampliamente reconocido a nivel regional e incluye medidas de producción sostenible regional. Ya vemos un pequeño avance, digamos, en la inclusión de estos sistemas en lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas por parte de Uruguay y de Brasil. Ahora también Perú, digamos, no en el documento explícito de la INDC, sino en los pasos que está dando para justamente lograr los objetivos que se han previsto al 2030, están incluyendo sistemas silvopastoriles entre sus medidas. Definitivamente no es el único caso.
Entonces acá estamos viendo cómo los países avanzan en eso. Y como decía justamente Juan David y Felipe, el problema siempre está reconocido, es el sistema de MRV de estos sistemas en cualquier de sus aspectos, desde la capacidad, desde el financiamiento, desde los aspectos más técnicos, etcétera. Entonces estamos acá justamente hoy día para tratar de resolver o aportar en una parte de estos aspectos. Finalmente, estamos a nivel regional viendo que los sistemas silvopastoriles sí se implementan, pero no son reportados justamente por este tema de barreras. Entonces, tenemos un amplio potencial que al momento no es utilizado, que pero existe y podría ser justamente contabilizado e incluido en el budget que tenemos a nivel de cada país en lo que es acciones de mitigaciones en curso. Hacer posible que la contribución de estos sistemas silvopastoriles se haga visible significa un enorme avance para todos los países regionales, ya que son muchos los que ya están implementando estos sistemas. Además, en varios países ya se cuentan con NAMA. Tenemos Costa Rica que ya está implementando, Colombia, inútil decírselo a ustedes, ya lo saben, está en un proceso de diseño y está avanzando rápidamente. Honduras ya tiene también un proceso de diseño implementado y el Ecuador está avanzando en eso también. Además tenemos programa de ganadería sostenible fuertes. Colombia y Ecuador son el caso, por ejemplo, y se está tratando de replicar las experiencias en otros países. Entonces, como ven, no son los únicos que están discutiendo este tema, sino más bien hacen parte de una red de contactos y de una red de países, digamos, que se están poniendo las mismas preguntas y es a través de talleres como este de hoy día y de mañana que queremos apoyar en avanzar en algunos aspectos técnicos del sistema de MRV de estos sistemas silvopastoriles. Eso es todo de mi parte.